Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos en un nuevo vídeo donde hoy vamos a dedicar estos minutos para hablar de aquellos de vosotros que no tenéis buenos resultados en los primeros intentos. Sois muchos los que vais consiguiendo vuestros primeros pollitos, vuestros primeros nacimientos y la verdad, buenos resultados de incubación, pero no a todos os está pasando lo mismo. Hay algunos que después de hacer diferentes pruebas siguen con resultados negativos. Y es que, como decimos muchas veces cuando mantenemos contacto a través de los diferentes medios, no hay que preocuparse, simplemente intentar mejorar poco a poco hasta dar con la tecla que nos llegue a que nuestra incubadora funcione por lo menos correctamente. Y en ese camino nos hacéis partícipes de diferentes modificaciones que vais realizando poco a poco a lo largo de este aprendizaje que llevamos a cabo con la construcción de nuestra incubadora casera. Por eso, después de un mal resultado de incubación, lo que decimos es que hay que parar, no debemos seguir adelante y medir una y otra vez todas las veces que sea necesario. Y cuando tengamos claro o creamos que lo tenemos claro cuál es el error, entonces intentar corregirlo. No pasa nada por hacer una incubadora y después poquito a poco ir evolucionándola. Por eso lo primero que tenemos que hacer siempre es comprobar que la temperatura y la humedad relativa de incubación son las correctas. Medir y medir e incluso, si fuera necesario, cambiar de termómetro o de higrómetro para estar seguros de que no estamos con un dispositivo que nos está dando falsas mediciones. Por eso aquí os vamos a dejar en este vídeo, ahora al final, pues un compañero que nos mandaba un vídeo con las mejoras que le hacía a su propia incubadora casera. Es importantísimo que tengamos una buena referencia en lo que a medición en el interior se refiere. Ya no solo para estar seguros de que esa temperatura es la correcta dentro, sin echarle cuenta, por supuesto, a la que nos marque nuestro termostato, nuestro dispositivo, porque aparte de eso, ya para llegar a este punto hemos tenido que hacer una calibración, una buena calibración, si no, todo será un error. Este vídeo nos lo enviaba Serafín Zapico, un paisano de aquí de Marchena, donde nos contaba las posibles mejoras que había realizado a su incubadora. Proyecto de este año. Sigo teniendo la misma incubadora, ¿vale? Que llevo 2 años con ella y le he hecho algunas modificaciones, ¿vale? En la incubación anterior, pues no me gustó lo que era la vibración que tenía la bandeja de volteo con el motorcito, ¿vale? Entonces este año, pues lo que he hecho es quitarle el motor, ¿vale? Y por fuera, pues ponerle un cáncamo, que es una varilla que cruza y hace la función del motor y le doy yo el volteo manual, ¿vale? Otra modificación que he hecho este año es que no ande el ventilador principal, el gordo, ¿vale? Que no ande siempre, bueno, que no ande nunca, pero sí le tengo puesto un ventilador que traía la nevera de por sí, a 12 voltios, que consume muy poquito y siempre está en funcionamiento, ¿vale? ¿Qué más? Pues nada, vamos a ver cómo va esta incubación y ya te diré, ¿vale? Por temperatura va a estar todo bien, salta todo bien, tengo el de precisión, que siempre es el que más me fío de él,
Y bueno, pues nada, ya te diré, doble resistencia, una arriba y una abajo. La apertura de aire, le puse este tapón por aquí. Y poco más que decir. Venga. Si tu incubadora no funciona bien, lo primero antes que nada, mira en la bandeja donde van los huevos y mide temperatura y humedad relativa. En esto, aquí concentrado es donde está el mayor parte de los problemas que se nos pueden presentar durante los errores de incubación. Ya después, si todo está correcto, pues habrá que buscar otras posibles causas. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, un saludo a todos.